La llamaban la gorda inútil de la nobleza, un eco de desdén que resonaba en los salones sombríos del castillo de los de Alarcón, donde las antorchas de cera chispeaban débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra húmeda. Este era el hogar de una de las familias más poderosas de la Hispania visigoda en el siglo V, un bastión de riqueza y poder construido sobre alianzas estratégicas y matrimonios calculados. En el corazón de aquel lugar vivía Isabela, una joven de 24 años cuyo nombre, delicado y evocador de flores silvestres, contrastaba cruelmente con la tristeza que llenaba sus días. Su figura robusta, sus mejillas llenas y redondas como lunas pequeñas, y sus ojos verdes, profundos como los bosques que rodeaban el castillo, habían sido motivo de burla desde que cumplió los 15 años, cuando su presentación en sociedad resultó en un fracaso rotundo. Ningún pretendiente se acercó a ella, y las risas contenidas de los nobles presentes se clavaron en su alma como espinas. «Mira cómo devora pasteles otra vez», susurraba su madre, doña Inés, desde el balcón de piedra que daba al patio trasero, donde el eco de sus palabras se perdía entre el canto de los grillos. Una dama de su linaje debería tener más decoro, más gracia, y más control sobre sí misma. Esas palabras caían como dagas en el corazón herido de Isabela, quien, en lugar de responder, encontraba consuelo en los manuscritos antiguos que su abuela le había legado en secreto y en los dulces que robaba de la cocina a escondidas o escondiéndolos bajo sus faldas para comerlos en la soledad de su habitación. Don Álvaro de Alarcón, un hombre de 62 años cuyas arrugas profundas contaban décadas de batallas políticas y conquistas territoriales, observaba a su hija desde la ventana de su cámara con una mezcla de disgusto y cálculo frío. Sus otros 4 hijos, 3 varones y una hija menor, habían sellado matrimonios ventajosos que expandieron la fortuna y la influencia de la familia, pero Isabela, su primogénita mujer, era una carga que crecía con cada año que pasaba sin compromiso. Su presencia en el castillo era un recordatorio constante de un fracaso que él, como patriarca, no podía tolerar. La noche del gran banquete de la temporada llegó como un último recurso desesperado, un intento final de encontrarle un lugar en el mundo que no fuera el de la vergüenza familiar. Doña Inés, con su cabello gris recogido en un moño severo y su vestido de seda negra, le había encargado un vestido de lana teñida de púrpura con bordados de hilo dorado, una prenda tan costosa que se decía que podía comprar una aldea entera. La idea era que la magnificencia del atuendo ocultara la figura robusta de su hija, que la convirtiera, al menos por una noche, en una dama digna de admiración. Pero cuando Isabela bajó por la escalinata de piedra al salón principal, el peso de su cuerpo parecía amplificado por el silencio que se hizo entre los invitados. Los susurros comenzaron como un murmullo lejano, creciendo hasta convertirse en una tormenta de desprecio. «¿Quién se atrevería a cortejar a esa montaña?», murmuró el joven conde de Toledo, un hombre de rostro afilado y sonrisa burlona, sin molestarse en bajar la voz. Las risas contenidas de los nobles presentes convirtieron su humillación en un espectáculo cruel, y las miradas de lástima de las matronas solo empeoraron su tormento. Isabela mantuvo la cabeza alta, como le habían enseñado desde niña, pero por dentro se sentía desmoronarse como un castillo de arena barrido por la marea. Pasó la noche junto a las matronas mayores, mujeres de rostros arrugados y vestidos oscuros, observando en silencio cómo otras jóvenes de su edad danzaban elegantemente con pretendientes que nunca la mirarían. Su abanico de madera, guayado con delicadas flores, temblaba ligeramente en sus manos mientras fingía una sonrisa digna, pero el dolor la consumía, un fuego lento que ardía en su pecho y le robaba el aliento. Al regresar al castillo en el carruaje de madera tallada, tirado por caballos negros que resoplaban en la noche fría, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ni doña Inés ni don Álvaro hablaron, pero sus miradas decían más que cualquier reproche. Al día siguiente, don Álvaro convocó a Isabela a su cámara, un lugar donde el aire olía a pergamino viejo y cera derretida. Las paredes estaban cubiertas de mapas detallados de las tierras visigodas y pergaminos con tratados de alianzas, testigos mudos de las decisiones que habían moldeado el destino de la familia. Paseándose con su bastón de roble, que golpeaba el suelo de piedra, con un ritmo inquietante,
Don Álvaro buscó las palabras adecuadas para expresar su frustración. Isabela, comenzó finalmente, evitando su mirada, tienes 24 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 2 hijos y asegurado alianzas clave que beneficiaron enormemente a esta familia. Pero tú, hizo un gesto vago hacia ella, como si su mera presencia fuera una ofensa. Eres una deshonra para los de Alarcón, una mancha en nuestro nombre que no puedo seguir tolerando. Las palabras la golpearon como un martillo contra una piedra, y por un momento Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años, pero nunca con tanta crudeza, nunca con tanta determinación. He decidido, continuó su padre, deteniéndose para mirarla con ojos fríos, que es hora de deshacerme de ti. Mañana llega un prisionero celta al fuerte, un guerrero capturado en las últimas razias en las costas del norte. Lo entregarás como compañera para mantenerlo bajo control y evitar que su tribu se rebele. Así al menos tendrás un uso, por miserable que sea. Isabela se quedó paralizada, su mente luchando por comprender. Me está dando a un salvaje, susurró, su voz temblorosa traicionando su incredulidad. Te estoy dando un propósito, respondió don Álvaro con frialdad glacial. Se llama Cael. Mañana partirás a su asentamiento en las tierras brumosas de la Bretana. Considéralo tu destino, tu matrimonio arreglado con alguien de tu nivel. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales en un baúl de cuero gastado, un peine de marfil, un rosario de su abuela y los manuscritos que había logrado esconder, Isabela lloró por primera vez en años. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos desbordados, pero entre ellas comenzó a germinar algo inesperado, una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas de desprecio, de los comentarios crueles, de la constante sensación de ser una decepción viviente. Al amanecer, el carruaje la llevó lejos del castillo, sus ruedas crujiendo contra el camino de tierra mientras el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de un rojo pálido. Isabela no miró atrás, sus ojos fijos en el paisaje que se desplegaba ante ella, ignorando lo que la esperaba. El asentamiento celta, situado en las tierras brumosas de la Bretana, era un lugar salvaje y hermoso, con colinas verdes envueltas en niebla perpetua y el sonido del viento susurrando historias de lucha y resistencia. Cael había sido capturado no como un trofeo de guerra, sino como parte de un pacto frágil entre los visigodos y su tribu, un intento de pacificar a los celtas ofreciéndoles esposas nobles para integrarlos y crear una descendencia que pudiera ser controlada. Cuando el carruaje polvoriento se detuvo frente a una cabaña rústica de madera y piedra, con un tejado cubierto de musgo, Isabela descendió con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El aire frío del norte la golpeó como una caricia inesperada, o revitalizando sus sentidos. Su vestido púrpura, tan apropiado para los salones del castillo, parecía ridículamente fuera de lugar en aquel paisaje áspero. Con sus faldas arrastrándose por el suelo húmedo, Cael emergió de la sombra de la cabaña como una aparición surgida de las leyendas, un hombre de 32 años, alto y musculoso, con piel curtida por el sol y el viento, cabello castaño trenzado que le caía hasta los hombros, y ojos grises que parecían contener la profundidad de un mar tormentoso. Cuando posó su mirada en Isabela, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales. ¿Esta es la mujer que me imponen?, preguntó Cael en un español tosco, con un acento que hacía que las palabras sonaran como un rugido lejano, dirigiéndose al capitán que había escoltado a Isabela. Me dan una carga como si fuera un perro al que lanzan un hueso. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de Isabela se encendieran de vergüenza, un calor que contrastaba con el frío que la rodeaba. El capitán, un hombre mayor con cicatrices en el rostro y una expresión endurecida por años de tratar con prisioneros rebeldes, endureció aún más su semblante. No tienes elección, celta, respondió con autoridad. Trátala con respeto o volverás encadenado a la prisión militar. Sus palabras colgaron en el aire como una amenaza que ambos entendieron perfectamente. Isabela encontró su voz por primera vez desde que había llegado, sorprendida por la fuerza que emergía de su interior. Yo tampoco quise estar aquí, declaró.
con una dignidad que sorprendió a todos los presentes e incluso a ella misma. Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione. Sus palabras fueron directas, sin un ápice de autocompasión, y Kael la miró con una nueva atención, como si por primera vez la viera como algo más que una imposición. Después de que el capitán se marchó, levantando una nube de polvo, con su caballo, Isabela y Kael se quedaron solos frente a la cabaña, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. «No voy a fingir que esto es un matrimonio real», dijo Kael finalmente, cruzando los brazos sobre su pecho, desnudo, donde las cicatrices de antiguas batallas contaban historias de valor y pérdida. «Eres una imposición del reino visigodo, una manera de humillarme más de lo que ya lo han hecho». Sus palabras eran duras, pero no crueles, o como si estuviera estableciendo reglas básicas para su convivencia forzada. «Entiendo», respondió Isabela, sorprendiéndose de su propia calma. «Yo tampoco elegí esto. Mi familia me envió aquí para deshacerse de mí, como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Supongo que ambos somos prisioneros de diferentes maneras». Era la primera vez que verbalizaba la verdad de su situación con tanta claridad, y sintió una extraña liberación al hacerlo. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de evitar conflictos. Kael salía temprano para cazar en los bosques cercanos, regresando con presas que colgaba de un poste frente a la cabaña, mientras Isabela se quedaba explorando su nuevo hogar, tratando de adaptarse a una vida completamente diferente a todo lo que había conocido. La cabaña era simple pero funcional, con dos habitaciones separadas por una cortina de cuero, una cocina con un hogar de piedra donde el humo se escapaba por un agujero en el tejado, y muebles hechos a mano que mostraban la habilidad artesanal del guerrero. Fue cuando Isabela encontró las hierbas medicinales secándose en un rincón de la cocina, manzanilla, consuelda y sauce, que descubrió el primer punto de conexión con su compañero forzado. Reconoció inmediatamente las plantas que su abuela le había enseñado a identificar en los jardines del castillo familiar, y sin pensarlo demasiado, comenzó a reorganizarlas según sus propiedades curativas, colocando cada una en un montículo ordenado sobre una tabla de madera. Cuando Kael regresó esa tarde, con el rostro sudoroso y las manos manchadas de tierra, se detuvo en seco al ver lo que había hecho. «¿Cómo sabes de medicina herbal?», preguntó, acercándose para examinar su trabajo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su voz había perdido el tono hostil de los días anteriores, reemplazado por un interés genuino que hizo que Isabela se sintiera vista por primera vez en mucho tiempo. «Mi abuela era curandera antes de casarse con mi abuelo», explicó ella, tocando suavemente las hojas secas con dedos temblorosos. «Me enseñó en secreto porque mi madre consideraba que no era apropiado para una señorita de sociedad, pero siempre me fascinó la idea de poder ayudar a sanar a las personas». Por primera vez desde su llegada, Kael la miró con algo parecido al respeto, sus ojos grises suavizándose como un cielo tras la tormenta. «Estas plantas las uso para tratar heridas de caza y enfermedades menores», dijo, inclinándose para oler una hoja de manzanilla, «pero hay algunas que no sé cómo preparar correctamente». Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «¿Podrías enseñarme?». Esa pregunta simple marcó el comienzo de una transformación sutil pero profunda en su relación. Durante las semanas siguientes, Isabela y Kael pasaban las tardes trabajando juntos con las plantas medicinales, sentados en el suelo de la cabaña con una mesa improvisada entre ellos. Él le enseñaba sobre las propiedades específicas de las hierbas del norte, recolectadas en los bosques brumosos, mientras ella compartía las técnicas de preparación que había aprendido de su abuela, como moler las hojas con una piedra lisa o infusionarlas en agua caliente sobre el fuego. Sus manos a veces se rozaban mientras preparaban ungüentos y tinturas, creando momentos de intimidad accidental que ninguno de los dos sabía cómo interpretar, pero que dejaban un calor persistente en sus pechos. Una tarde, mientras preparaban una pomada para tratar las quemaduras causadas por el frío cortante del invierno, Isabela se atrevió a hacer una pregunta personal, rompiendo el silencio que había caído entre ellos como una niebla densa. «¿Tenías familia antes de ser capturado?», preguntó suavemente, sin levantar la vista de su trabajo,
sus dedos manchados de jugo verde mientras mezclaba las hierbas. Kael se quedó inmóvil durante un largo momento, el sonido de su respiración llenando el espacio entre ellos. ¿Tenía una esposa?, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que hizo que el corazón de Isabela se comprimiera como si una mano invisible lo apretara. Se llamaba Aira, era pequeña, delicada, siempre sonriendo. Murió durante un ataque del reino visigodo a nuestro poblado, cuando las flechas llovieron sobre nuestras casas de paja. Por eso me volví tan rebelde en la batalla. Ya no tenía nada que perder. Isabela levantó la vista y vio el dolor crudo en los ojos del guerrero, un abismo de pérdida que parecía tragarse la luz de la cabaña. Sin pensarlo, le extendió su mano y tocó suavemente la suya, un gesto tímido pero lleno de empatía. «Lo siento mucho», murmuró, su voz apenas un susurro en el aire cargado de emociones. Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor. «Lo era», respondió él, no apartando su mano, dejando que el calor de su piel se mezclara con el de ella. Era todo lo opuesto a. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir, y un rubor inesperado tiñó sus mejillas curtidas. «Todo lo opuesto a mí», completó Isabela con una sonrisa triste pero sin amargura, sus ojos verdes brillando con una resignación ganada a pulso. «No te preocupes, sé exactamente qué clase de mujer soy y qué clase no soy. He vivido con esa realidad toda mi vida». Kael la estudió con nueva intensidad, como si estuviera viendo a través de las capas de su apariencia hacia algo más profundo. «¿Tu familia te trataba mal?», preguntó directamente, su voz baja pero firme. «Me trataban como una decepción constante», respondió Isabela con una honestidad brutal que la sorprendió a sí misma. «Desde que tengo memoria he sido la hija gorda que no sirve para nada. Mi único valor era el apellido que llevaba, y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme un marido». Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación separada, como habían hecho desde su llegada, ambos llevaban consigo una nueva comprensión. Habían comenzado a verse no como extraños forzados a convivir, sino como dos personas heridas que tal vez podrían encontrar consuelo en su compañía mutua, un puente frágil construido sobre las ruinas de sus pasados. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos, tanto al asentamiento celta como a los corazones de sus habitantes. Isabela había establecido un pequeño jardín medicinal detrás de la cabaña, un espacio donde cultivaba manzanilla, consuelda y otras hierbas que se adaptaban al clima frío, sus manos trabajando la tierra con una dedicación que nunca había sentido en los salones del castillo. Sus manos, antes suaves y cuidadas como correspondía a una dama de sociedad, ahora estaban curtidas por el trabajo, con uñas rotas y piel manchada de tierra, pero nunca se habían sentido más útiles. La transformación física de Isabela era evidente para cualquiera que la hubiera conocido en su vida anterior. El trabajo constante bajo el cielo gris había bronceado su piel y fortalecido su cuerpo, y había perdido peso naturalmente, no por las dietas estrictas que su madre le había impuesto, sino por la vida activa y la comida simple y nutritiva que compartía con Kael, sopas de raíces, panes de centeno y carne ahumada. Pero más importante que cualquier cambio físico era la nueva luz en sus ojos, una chispa de propósito que iluminaba su rostro cada vez que atendía a un paciente. Los celtas de las aldeas cercanas habían comenzado a acudir a ella cuando tenían heridas o enfermedades que los curanderos tradicionales no podían tratar, trayendo ofrendas de pieles y frutas a cambio de sus remedios. Isabela había desarrollado una reputación como sanadora que combinaba los conocimientos ancestrales de su abuela con técnicas aprendidas de los celtas, creando tratamientos más efectivos que cualquiera de las dos tradiciones por separado. Kael observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, su mirada siguiéndola mientras ella se movía por el jardín o preparaba sus medicinas junto al fuego. Una noche de luna llena, mientras Isabela molía hierbas para una tintura destinada a aliviar la artritis de una anciana celta, Kael se acercó llevando 2 tazas de té de hierbas que había aprendido a preparar bajo su tutela. El ritual de compartir té al final del día se había convertido en su momento favorito, cuando hablaban de todo y de nada, mientras el norte se vestía de plata bajo la luz lunar. «¿Echas de menos tu vida anterior?», preguntó él,
Sentándose en un banco de madera que había construido especialmente para esos momentos, su voz suave pero cargada de curiosidad. Isabela dejó de moler las hierbas y contempló las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo infinito, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. «Echo de menos a mi abuela», respondió pensativa, su mente viajando a los días en que la anciana le enseñaba a identificar plantas en el jardín secreto del castillo. Era la única persona en mi familia que me veía como algo más que una decepción, la única que me abrazaba sin juzgarme. Pero el resto. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No echo de menos sentirme inútil todos los días. No echo de menos las miradas de lástima o los comentarios crueles que me seguían como sombras. Aquí, por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito, que mi existencia tiene sentido. Kael estudió su perfil a la luz de la luna, notando cómo los meses de vida en el norte habían transformado no solo su apariencia, sino toda su presencia. Donde antes había visto a una mujer derrotada por el peso de las expectativas, ahora veía a una guerrera silenciosa que había encontrado su campo de batalla en el arte de sanar. «Yo sí echo de menos mi vida anterior», admitió él, su voz volviéndose más suave, como si confesara un secreto guardado por demasiado tiempo. «Echo de menos la libertad de navegar por los ríos con mi tribu, de cazar donde quisiera, de vivir según las tradiciones de mis ancestros, con los tambores resonando en las noches de celebración. Pero ya no echo de menos la soledad. Durante mucho tiempo después de perder a Aira, pensé que estaría solo para siempre, que una parte de mí había muerto con ella». Isabela se volvió hacia él, sintiendo que estaban acercándose a un territorio emocional peligroso. Era un borde del que no estaba segura de querer cruzar. «¿Y ahora?», preguntó suavemente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. «Ahora me despierto cada mañana esperando verte trabajar en tu jardín», respondió él con una honestidad brutal que la dejó sin aliento. «Espero nuestras conversaciones de la noche. Espero ver cómo ayudas a curar a mi gente. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre». Se detuvo, luchando con palabras que nunca había esperado decir. «Has traído Isabela». El nombre resonó entre ellos como una revelación, un eco que llenó el silencio de la noche. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en años, eran lágrimas de alegría. Un alivio la inundaba como una lluvia después de una sequía. «Kael», murmuró, y antes de que pudiera detenerse, él se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó con una ternura que la sorprendió. Fue un beso suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente. Cuando se separaron, Isabela temblaba no de miedo, sino de una emoción tan intensa que amenazaba con abrumarla. Era un torbellino de sentimientos que la hacía sentir viva como nunca antes. «¿Estás seguro?», susurró, su voz temblorosa pero llena de vulnerabilidad. «Soy todo lo que tu primera esposa no era, todo lo que me han dicho que no debería ser». «¿Eres tú?», la interrumpió él firmemente, su mirada clavada en la de ella con una determinación que no admitía dudas. «No eres Eira y no estoy tratando de reemplazarla. Eres Isabela, la mujer que salvó mi alma cuando creí que estaba perdida para siempre. Eres la mujer que encontró su fuerza en el norte y me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, e incluso entre las ruinas de un castigo». Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido. Su relación se profundizó naturalmente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, admiración y propósito compartido. Isabela se movía por la cabaña con una gracia que nunca había poseído en los salones de baile. Sus pasos eran seguros mientras preparaba medicinas o atendía a los pacientes que llegaban cada día. Kael sonreía con una frecuencia que había sorprendido a los celtas, que lo visitaban. Su rostro endurecido por la guerra se ablandaba cuando la veía trabajar. Trabajaban juntos en perfecta armonía. Él salía a cazar y recolectar plantas en los bosques, mientras ella atendía a los enfermos con una paciencia que parecía infinita. Por las tardes preparaban medicinas juntos, sus movimientos sincronizados como una danza que habían perfeccionado con la práctica. Las noches las pasaban bajo las estrellas, hablando, riendo,
descubriendo nuevas facetas el uno del otro mientras el fuego crepitaba en el hogar. Mi tribu necesita establecer nuevas rutas comerciales, le confió Kael una noche mientras observaban las estrellas, su voz resonando en la quietud del asentamiento. Las medicinas que preparas podrían intercambiarse por herramientas de hierro y alimentos que necesitamos para sobrevivir al invierno. Podrías ayudar no solo a curar cuerpos, sino a sanar las relaciones entre nuestros pueblos y los colonos que se han establecido cerca. Isabela sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Una chispa de orgullo se encendía en su pecho. La idea de que su trabajo pudiera tener un impacto más allá de los pacientes individuales, de que pudiera unir a personas divididas por siglos de desconfianza, le dio un sentido de propósito que nunca había imaginado posible. ¿Crees que las otras aldeas me aceptarían?, preguntó con una mezcla de esperanza y nerviosismo, sus manos jugueteando con el borde de su túnica, ahora hecha de lana tejida por las mujeres celtas. «Ya te han aceptado», respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro. «Los resultados de tus curaciones hablan por sí mismos. Pero hay algo más que debo decirte». Su expresión se volvió seria y por un momento el peso de sus palabras pareció llenar el aire. «He recibido mensajes de mi hermano mayor, el líder de nuestra tribu. Original. Está considerando establecer una alianza formal entre varias aldeas celtas y quiere que sea parte de las negociaciones. Significa que tendríamos que viajar a territorio no controlado por los visigodos, un lugar donde las leyes de tu pueblo no llegan». El corazón de Isabela se aceleró, un tamborileo que resonaba en sus oídos. La perspectiva de mayor libertad era emocionante, una promesa de un futuro sin las cadenas de su pasado, pero también aterradora, un salto al vacío que no sabía si estaba lista para dar. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó, su voz apenas un susurro mientras se inclinaba hacia él, buscando respuestas en sus ojos grises. Kael tomó sus manos entre las suyas, sus dedos ásperos contrastando con la suavidad que aún quedaba en los de ella. «Significa que podríamos tener un matrimonio real, según las tradiciones de mi pueblo», dijo con una solemnidad que hizo que su corazón diera un vuelco. «Significa que podrías convertirte oficialmente en mi esposa, no solo una asignación del reino visigodo. Significa que podríamos empezar una familia si así lo deseamos, y que podríamos construir algo que sea nuestro, no impuesto por otros». La palabra familia resonó en el corazón de Isabela como una campana, un sonido que traía consigo años de ser considerada inútil por no poder cumplir con las expectativas de su familia. Después de tanto tiempo siendo vista como un fracaso, la posibilidad de formar una familia basada en el amor verdadero le parecía un milagro, una luz al final de un túnel oscuro. Pero su felicidad se vio interrumpida bruscamente cuando aparecieron jinetes en el horizonte, sus siluetas recortadas contra el cielo gris como sombras de un pasado que se negaba a soltarla. Kael se puso inmediatamente en alerta, su mano moviéndose instintivamente hacia el hacha que colgaba de su cinturón, mientras sus ojos escaneaban la distancia con la precisión de un cazador. «Escóndete en la cabaña», murmuró urgentemente, su voz tensa pero controlada. Pero ya era demasiado tarde. Los soldados visigodos los habían visto, y entre ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de Isabela se helara en sus venas. Su propio hermano, Luis de Alarcón, de 28 años, un hombre de rostro afilado y porte arrogante, vestido con una armadura pulida que reflejaba la luz del atardecer. Lo acompañaba el capitán que la había traído meses atrás, un hombre cuya presencia aún le provocaba escalofríos. Luis desmontó de su caballo con la seguridad de quien había crecido creyendo que el mundo le debía obediencia, sus botas resonando contra la tierra húmeda mientras se acercaba, pero cuando vio a su hermana emerger de la cabaña, su expresión cambió de disgusto controlado a shock absoluto. La mujer que se acercaba no era la hermana obesa y derrotada que recordaba, encadenada por la vergüenza familiar. Isabela caminaba con una dignidad natural que jamás había poseído en el castillo, su piel bronceada brillando con salud, su cuerpo fortalecido por el trabajo, y sus ojos verdes cargados de una determinación que lo dejó sin palabras, pero lo que más lo perturbó fue la forma en que Kael se colocó protectoramente a su lado, y cómo ella aceptó esa protección con una naturalidad que hablaba de meses de confianza mutua. «Isabela», dijo Luis con una voz controlada pero tensa,
como si luchara por mantener su compostura. He venido a llevarte a casa. Este experimento ha durado demasiado tiempo. Mi padre exige tu regreso. ¿Esta es mi casa?, respondió ella con calma, gesticulando hacia la cabaña y el jardín medicinal que había creado con sus propias manos, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a sí misma. Y no voy a ir a ninguna parte. El capitán se adelantó, mostrando unos documentos oficiales que crujieron en sus manos curtidas. Señora de Alarcón, dijo con un tono que intentaba ser autoritario, hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Como ciudadana visigoda, tiene el derecho de regresar a la civilización. Kael se tensó visiblemente, su cuerpo preparándose para la lucha, mientras su mano apretaba el mango de su hacha. Nadie la está reteniendo, declaró en un español claro, pero con un acento marcado. Está aquí por elección propia, y yo daré mi vida antes de dejar que la arranquen de mi lado. Su mano se movió instintivamente hacia el arma, pero Isabela lo tranquilizó con un toque suave en su brazo, un gesto que detuvo el tiempo por un instante. Es cierto, confirmó ella, dirigiéndose directamente al capitán con una voz que no temblaba, estoy aquí porque he encontrado un propósito y una vida que vale la pena vivir. No necesito ser rescatada de la felicidad. Luis se acercó, estudiando a su hermana con ojos entrecerrados, como si intentara descifrar un enigma. Mira lo que te has convertido, murmuró con una mezcla de disgusto y algo que podría haber sido envidia, su voz baja pero cargada de emoción, vestida como una salvaje, viviendo en una choza, trabajando con las manos como una campesina común. ¿Esto es lo que llamas felicidad? Sí, respondió Isabela sin vacilar, su mirada clavada en la de él con una certeza que cortaba como acero. Llamo felicidad a despertar cada mañana sabiendo que mi vida tiene valor. Llamo felicidad a poder ayudar a sanar a las personas, a ser respetada por mis habilidades en lugar de ser despreciada por mi apariencia. Llamo felicidad a estar con un hombre que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo o la riqueza que pueda traer. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del asentamiento, y Luis intercambió una mirada significativa con el capitán, una comunicación silenciosa que prometía problemas. Está claro que han lavado tu cerebro, declaró finalmente, haciendo una señal a los soldados que lo acompañaban. Padre me envió con instrucciones específicas. Si no vienes voluntariamente, tengo autorización para llevarte por la fuerza. Kael se adelantó, su presencia imponente llenando el espacio entre los soldados y Isabela, su figura recortada contra el cielo gris como una estatua de guerra. Tendrán que matarme primero, declaró con la tranquila certeza de un guerrero, que había enfrentado la muerte muchas veces, su voz resonando como un trueno lejano. Isabela sintió que su mundo se desmoronaba, el peso de la realidad golpeándola con una fuerza brutal. Durante meses había vivido en una burbuja de felicidad, olvidando temporalmente el poder que su familia tenía para destruir todo lo que tocaba. Está bien, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente mientras las lágrimas amenazaban con caer. Iré con ustedes. Se volvió hacia Kael, cuyos ojos mostraban una furia contenida que parecía a punto de explotar, y le dedicó una mirada que llevaba consigo todo el amor que había crecido entre ellos. No quiero que te lastimen por mi culpa, susurró, su mano rozando la de él en un adiós silencioso. No, rugió Kael, tomándola por los hombros con una desesperación que hizo temblar su voz. No voy a dejarte ir con ellos. Hemos construido algo hermoso aquí, algo que nadie puede arrancarnos. No voy a permitir que te arrastren de vuelta a una vida que te estaba matando lentamente. Isabela tocó suavemente su rostro, memorizando cada línea, cada cicatriz, cada expresión de amor desesperado, sus dedos trazando el contorno de su mandíbula como si quisiera grabarlo en su memoria. Si me amas verdaderamente, susurró, su voz quebrada pero firme, déjame protegerte. Encontraré una manera de regresar a ti, te lo prometo con todo mi corazón. El viaje de regreso a la ciudad fue una pesadilla de frío, viento y silencio tenso. Isabela cabalgaba entre los soldados como una prisionera, sus muñecas atadas con cuerdas ásperas que le rozaban la piel, mientras su mente trabajaba febrilmente buscando una estrategia de escape. Luis cabalgaba a su lado, lanzándole miradas ocasionales que mezclaban triunfo con algo que podría haber sido respeto reluctante,
su armadura reflejando la luz del sol poniente. ¿Realmente te ama?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una voz que parecía más curiosa que hostil. ¿O solo te usa porque es lo que le dieron? Isabela lo miró con sorpresa, sus ojos verdes encontrando los de él por primera vez en años. Era la primera pregunta personal que su hermano le había hecho, un gesto que la tomó desprevenida. ¿Me ama?, respondió con certeza absoluta, su voz resonando con una convicción que no admitía dudas. Y yo lo amo a él. Es el primer hombre que me ha visto como una persona completa, no como una decepción que hay que tolerar o un objeto que se puede negociar. Luis permaneció en silencio durante varios minutos, el sonido de los cascos de los caballos llenando el aire. Padre dice que vas a ser enviada al convento de las Hermanas de la Caridad, informó finalmente, su tono neutral pero cargado de implicaciones. Dice que tu alma necesita purificación después de haber vivido entre paganos. Isabela había escuchado historias sobre ese lugar, de un edificio de piedra gris donde las mujeres problemáticas de familias acomodadas eran enviadas para ser reformadas a través de años de oración, penitencia y aislamiento total del mundo exterior. ¿Y tú qué opinas?, preguntó, estudiando el rostro de su hermano con una mezcla de esperanza y desafío. ¿Crees que necesito purificación? Luis tardó en responder, su mirada perdida en el horizonte como si buscara las palabras. En la bruma, creo, dijo lentamente, que eres la primera persona en nuestra familia que ha encontrado algo real, algo que no está basado en dinero, poder o apariencias. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un gran esfuerzo. Creo. ¿Qué padre está celoso porque has encontrado lo que él nunca tuvo? Amor verdadero. Esas palabras inesperadas le dieron a Isabela la primera chispa de esperanza que había sentido desde que vio aparecer a los soldados, un rayo de luz en la oscuridad que la envolvía. Cuando llegaron al castillo familiar al atardecer, con las murallas de piedra alzándose como un gigante dormido, don Álvaro los esperaba en el portal principal, su figura encorvada pero imponente, con una expresión sombría que prometía tormenta. Pero cuando vio a su hija descender del caballo, su expresión cambió a shock absoluto, sus ojos abriéndose como si viera a un fantasma. La mujer que regresaba no era la misma que había enviado al norte meses atrás. Isabela caminaba con una dignidad natural que jamás había poseído en el castillo, su piel bronceada brillando con salud, su cuerpo fortalecido por el trabajo y sus ojos verdes cargados de una determinación que lo dejó sin palabras. Isabela, murmuró don Álvaro, acercándose lentamente, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Te ves diferente. Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo, respondió ella, manteniendo la cabeza alta, su voz resonando con una fuerza que llenó el patio. Me veo como alguien que ha aprendido a valorarse a sí misma, no a través de los ojos de otros, sino por lo que he construido con mis propias manos. Don Álvaro estudió a su hija durante un largo momento, notando los cambios que eran innegables. Había perdido peso, su postura era más erguida, su piel brillaba con una vitalidad que nunca había visto en ella, y sus ojos tenían una luz de propósito que lo desconcertaba. Mañana irás al convento, declaró finalmente, como si pudiera restaurar su autoridad mediante la firmeza de su voz, su tono cortante como el filo de una espada. Las hermanas se encargarán de limpiar tu alma de las influencias paganas que has absorbido. No, respondió Isabela simplemente, su voz tranquila pero inflexible, un muro de voluntad que no se doblegaría. No iré al convento y no permitiré que destruyan lo que he construido. Mi lugar está donde puedo sanar, donde puedo amar y ser amada. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre los árboles del patio, un susurro que parecía aprobar sus palabras. La noticia de que Isabela de Alarcón había regresado del cautiverio celta se extendió por la alta sociedad visigoda como un incendio en época seca, llevando consigo rumores y especulaciones que llenaban las calles de la ciudad. Para el mediodía siguiente, el castillo familiar estaba rodeado de curiosos que esperaban ver a la mujer que había vivido entre bárbaros durante meses, sus rostros presionados contra las rejas de hierro mientras susurraban entre sí. Habían esperado encontrar a una víctima traumatizada, una sombra rota por la experiencia,
Pero esas expectativas se desvanecieron cuando Isabela apareció en el balcón principal con una dignidad que dejó sin palabras a los espectadores. Don Álvaro había convocado al padre Miguel, el director del convento de las Hermanas de la Caridad, un hombre de 60 años con una barba gris y una expresión severa, acostumbrado a lidiar con mujeres rebeldes de familias acomodadas. Llegó, preparado para encontrar resistencia, con un rosario en las manos y una Biblia bajo el brazo, pero lo que no esperaba era encontrarse con una mujer que irradiaba una paz interior que él mismo envidiaba. «Hija mía», comenzó el padre Miguel con un tono condescendiente, sus palabras goteando con la autoridad de la Iglesia, «entiendo que has pasado por una experiencia muy difícil. El contacto prolongado con paganos puede corromper el alma de maneras que no siempre son evidentes. En el convento te ayudaremos a purificar tu espíritu a través de la oración y la penitencia». Isabela lo escuchó con paciencia, sus manos descansando tranquilas sobre la barandilla del balcón, antes de responder: «Padre, con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura que ahora», dijo, su voz clara y firme. «He pasado estos meses sirviendo a Dios a través del servicio a otros, sanando enfermos y aliviando sufrimiento. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué significa la virtud». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, rompiendo el silencio con una fuerza que hizo que el padre Miguel intercambiara una mirada incómoda con don Álvaro. «Además», continuó Isabela, su voz ganando fuerza con cada sílaba, «he decidido que no iré al convento. He encontrado mi vocación verdadera, y es una que puedo ejercer mejor en libertad que encerrada entre muros de piedra y oración forzada». Don Álvaro se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de furia, el bastón temblando en su mano. «¿No tienes opción en este asunto?», rugió, su voz resonando en el patio como un trueno. «Eres mi hija y mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis decisiones sin cuestionarlas». «Entonces no viviré bajo su techo», respondió Isabela con una calma sobrenatural, su mirada clavada en la de él como una flecha. «Me iré esta misma noche, si es necesario. Prefiero dormir bajo las estrellas como mujer libre que en una cama dorada como prisionera de su orgullo». Fue en ese momento cuando se escuchó el sonido de cascos, aproximándose a galope, un estruendo que hizo que todos se volvieran hacia la ventana, donde una nube de polvos que alzaba en el horizonte como un presagio. Cuando la polvareda se asentó, reveló una imagen que dejó a todos sin aliento. Cael, montado en su caballo de guerra, pero no solo, lo acompañaba una delegación de celtas, sus rostros pintados con símbolos tribales, y también varios colonos visigodos que Isabela reconoció como personas a quienes había tratado médicamente. El guerrero celta desmontó con una gracia felina, sus botas pisando la tierra con determinación, vestido con sus mejores galas de guerra, un manto de piel blanca sobre los hombros y un torque de bronce alrededor del cuello, pero había venido en son de paz, como lo indicaban sus manos vacías y la ausencia de armas visibles. Los celtas que lo acompañaban permanecieron montados, formando un círculo protector pero no amenazante, mientras los colonos se adelantaban con expresiones de gratitud. Don Álvaro salió al portal, flanqueado por varios sirvientes armados, con lanzas y espadas, su figura temblando de indignación. «¿Qué significa esta intrusión?», demandó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba un nerviosismo que no podía ocultar. «Vengo a reclamar a mi esposa», declaró Cael en español claro, su voz resonando por todo el patio con una fuerza que hizo temblar las piedras. «Vengo a reclamar a la mujer que eligió libremente estar conmigo y que fue tomada en contra de su voluntad por la codicia de su familia». Isabela apareció en el balcón y cuando sus ojos se encontraron con los de Cael, sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de alegría, un fuego que la llenaba de vida. «Cael», gritó, y antes de que alguien pudiera detenerla, corrió escaleras abajo hacia el patio, sus pies descalzos golpeando los escalones con una urgencia que no podía contener. «Deténganla», rugió don Álvaro, pero era demasiado tarde. Isabela se arrojó a los brazos de Cael, quien la recibió como si fuera lo más preciado del mundo, sus brazos envolviéndola con una fuerza que prometía protección eterna. «Pensé que no volvería a verte», murmuró ella contra su pecho, su voz ahogada por las lágrimas de alivio. «Prometiste que encontrarías una manera de regresar a mí», respondió él,
apartándola lo suficiente para estudiar su rostro, sus manos acariciando sus mejillas con una ternura que contrastaba con su apariencia de guerrero. Pero yo decidí no esperar, decidí venir por ti, porque no puedo vivir sin ti. Uno de los colonos se adelantó, de un hombre mayor con ropa simple, pero limpia, su rostro surcado por arrugas que contaban una vida de trabajo duro. Señor de Alarcón, dijo con respeto pero firmeza, su voz resonando con autoridad ganada. Mi nombre es Pedro Gómez. Esta mujer salvó la vida de mi nieta cuando los médicos de la ciudad dijeron que no había esperanza, usando hierbas que nadie más conocía. Mi esposa tenía dolores terribles que ningún doctor pudo curar hasta que ella preparó las medicinas que la sanaron completamente. Otros colonos se adelantaron, cada uno con historias similares que llenaban el aire con un coro de gratitud. Una mujer joven habló de cómo Isabela había ayudado en un parto difícil que había salvado tanto a la madre como al bebé. Su voz temblando de emoción, un anciano describió cómo ella había curado una infección que amenazaba con costarle la pierna, su pierna ahora fuerte apoyada en una muleta improvisada. Historia tras historia se acumuló, pintando el retrato de una mujer que había encontrado su verdadera vocación en el servicio a otros. Un faro de esperanza en un mundo de desconfianza. Esta mujer, continuó Pedro Gómez, no es una cautiva, que necesita rescate. Es una sanadora que ha elegido vivir entre nosotros porque su corazón está allí. Separarla de su esposo y de su trabajo sería un crimen contra Dios y contra la humanidad. El padre Miguel, que había estado escuchando en silencio junto a don Álvaro, se acercó lentamente, su expresión habiendo cambiado completamente durante los testimonios. Donde antes había habido juicio, ahora había una reflexión profunda, sus ojos buscando algo en el rostro de Isabela. Señor de Alarcón, dijo con una voz pensativa, sus palabras medidas como si pesara cada sílaba, he dedicado mi vida a servir a Dios y puedo reconocer una verdadera vocación cuando la veo. Esta mujer ha encontrado su manera de servir al Creador, sanando cuerpos y almas con sus manos y su corazón. Interferir con eso sería interferir con la voluntad divina, un pecado que no estoy dispuesto a cometer. Don Álvaro se encontró en una posición imposible, atrapado entre su orgullo y la evidencia abrumadora que se alzaba ante él. Los testimonios de las personas comunes tenían un peso moral que no podía ignorar, especialmente frente a los ojos de la comunidad que observaba desde las sombras. Doña Inés se acercó lentamente a su hija, su figura encorvada por los años y la culpa, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban la luz de las antorchas. Hija mía, murmuró con una voz quebrada, perdóname, estaba tan preocupada por lo que la sociedad pensaría, tan obsesionada con las apariencias, que nunca me detuve a ver lo que tú necesitabas, lo que tú eras capaz de ser. Isabela abrazó a su madre, sintiendo que una herida que había llevado durante años finalmente comenzaba a sanar, un bálsamo aplicado con amor tardío. Te perdono, madre, dijo suavemente, su voz temblando de emoción, pero ahora mi lugar está con mi esposo, sirviendo a quienes me necesitan, construyendo un futuro que sea mío. Cael se acercó a don Álvaro con una dignidad solemne, su figura, imponente pero pacífica, las pieles blancas de su manto ondeando ligeramente con la brisa. Señor, dijo formalmente, su español claro pero cargado de respeto, pido la mano de su hija en matrimonio, prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo de sanación por el resto de mis días. Prometo que juntos construiremos algo hermoso, que honre tanto su herencia como la mía, un puente entre nuestros pueblos. Don Álvaro miró a su hija, que irradiaba una felicidad que nunca había visto en ella durante todos sus años en el castillo familiar, una luz que parecía venir de lo más profundo de su alma. Miró a Cael, cuyo amor por Isabela era evidente en cada gesto, cada mirada, de una devoción que trascendía las barreras de cultura y sangre. Miró a las personas que habían venido a testificar sobre el impacto positivo que su hija había tenido en sus vidas, sus rostros iluminados por la gratitud. Finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, como si luchara contra el peso de sus propios errores, dijo: «Tienes mi bendición». 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de la clínica medicinal que Isabela y Cael habían establecido, la pareja contemplaba el atardecer desde el porche de su casa,
una estructura de madera y piedra que se alzaba como un símbolo de su unión. Sus 2 hijos pequeños jugaban en el jardín, corriendo entre las flores medicinales que Isabela había plantado con sus propias manos, sus risas llenando el aire con una alegría que parecía eterna. La comunidad había atraído a familias de diversas culturas, celtas, visigodos y colonos, un lugar donde las diferencias eran celebradas en lugar de temidas, un testimonio vivo del amor y la sanación que habían comenzado en un castigo. Isabela, ahora una matrona respetada cuya reputación como sanadora se extendía por toda la región, se recostó contra el hombro de su esposo con una sonrisa de completa satisfacción, sus manos entrelazadas como si nunca fueran a soltarse. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Kael, como había hecho muchas veces a lo largo de los años, su voz suave pero cargada de curiosidad. «Jamás», respondió ella, observando a sus hijos que corrían entre las flores, sus voces mezclándose con el canto de los pájaros. «Encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito, encontré el amor verdadero. ¿Qué más podría pedir?». En la distancia, el sol se ponía pintando el cielo de oro y carmesí, bendiciendo una historia de amor que había comenzado como un castigo y se había transformado en el más hermoso de los regalos.